Listo. Bueno, entonces ayer estábamos hablando de integrales triples en coordenadas cilíndricas esféricas. Habíamos hecho pues un ejemplo, habíamos planteado de las dos maneras y bueno, habíamos llegado pues ya a una integral. Cuando lo hicimos en esféricas, pues habíamos llegado a una integral que se podía, digamos, calcular. Entonces, bueno, pues hoy hagamos un poco más de esto, ¿no? Y quizás hablemos un poquito de las aplicaciones después. Entonces, listo. Entonces, hagamos algunos ejercicios más. A ver. Entonces, bueno, hagamos ejercicios sobre esto, ¿listo? Entonces, a ver. Listo, entonces, ejercicios. Esta es la sección 6.3, ¿no? Del libro. Listo. Entonces, bueno, espera un momento. Sí, listo. Entonces, sacamos el 29, por ejemplo. Creo que ese era algo que había quedado como pendiente por ahí en el camino. Entonces, hagámoslo. Entonces, dice sea E, el elipsoide. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado menor o igual a 1. Bien, de A y B, A, B y C son constantes positivas, ¿listo? Bien, son constantes positivas. Entonces nos piden pues hallar el volumen de E. El volumen de E. Y bueno, luego hallar una integral. Pero bueno, primero hallemos el volumen, ¿listo? Entonces pues hagamos la gráfica de nuestro tal elipsoide. Entonces, pues esto tiene las mismas características como cuando uno va a graficar una elipse, ¿no? O sea, el A determina la longitud del eje en X, el B la longitud del eje en Y, o la longitud en Y, pues, y el C la longitud en Z, ¿no? Entonces, la gráfica de este elipsoide, pues, debe tener una forma más o menos como esta, digamos. Tiene que tener como una forma como de un huevo, más o menos, ¿cierto? Donde, pues, digamos, algo así. Más o menos algo así. Y entonces, pues, donde este punto acá es A, este punto acá es B, y este punto acá es C. ¿Listo? Bien. ¿Es claro? ¿Es claro hasta acá? Y entonces, pues, si ustedes recuerdan, hace algunas semanas, un par de semanas quizás, la integral que calculaba este volumen en coordenadas cartesianas, pues era una integral un poco compleja, ¿sí? Porque salían unas raíces con A, con B, bueno. Incluso pues podemos rápidamente recordar cómo es la integral. Digamos, la función que determina, digamos, este elipsoide, pues es despejar Z, digamos, la parte de arriba sería como Z igual a 1 menos, bueno, a ver, déjenme ver un momento. Entonces, ¿cómo sería la integral perdón, la función que determina como la parte de arriba del elipsoide? Sería c raíz de 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, ¿cierto? Entonces, pues si uno quiere calcular el volumen de ese sólido, pues le va a tocar integrar esa función, básicamente. Digamos que uno podría decir que el volumen es la integral
digamos, la región, digamos, si yo proyecto esto sobre el plano XY, digamos, esta región, este elipse que queda acá en la mitad, digamos, pintémoslo aquí rápidamente. Esta elipse que queda ahí en la proyección es una elipse que mide, bueno, A y B acá. Esta es la región R, entonces el volumen pues va a ser, por ejemplo, la integral doble sobre R de, bueno, por ejemplo, 2 veces el volumen de la parte de arriba, ¿no? Entonces sería 2 veces la raíz, 2 veces C raíz de 1 menos X cuadrado sobre A al cuadrado menos Y cuadrado sobre B al cuadrado por el diferencial de área, ¿cierto? Esa es, por ejemplo, una de las integrales en coordenadas cartesianas que me calcula ese volumen, ¿cierto? Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta que esa integral es bien compleja, primero por la función que hay adentro, es una raíz de un polinomio cuadrático, o sea, trigonométrica, y además los límites, en los límites también van a salir funciones con radicales de polinomios cuadráticos, ¿no? Porque fíjense que esta función aquí arriba, pues es y igual a b raíz de 1 menos x cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces fíjense que pues por donde uno lo mire, eso va a tener unas dificultades calculando esa integral. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es utilizar pues lo que ya hemos visto sobre sustituciones para buscar una manera más sencilla de calcular ese volumen, ¿bien? O de resolver esas integrales, digamos. ¿Bien? ¿Es claro? Entonces, pues hagámoslo. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? Pues la idea es transformarme, hacer una transformación que me convierta este elipsoide en una figura de la que yo sepa el volumen o de la que yo tenga, digamos, mejor manera de plantear las integrales. Y claro, pues, es que si uno observa la ecuación del elipsoide, esta que estoy acá señalando en azul, pues se parece un poquito a la ecuación de una esfera, ¿no? Entonces uno podría pensar en tratar de hacer un cambio de variable que le convierta a uno x cuadrado sobre al cuadrado, más y cuadrado sobre el cuadrado, más z cuadrado sobre c cuadrado, en algo como, por ejemplo, u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado menor o igual que 1. Bien. Si uno logra una sustitución que haga eso, pues fíjense que lo que está, esa última ecuación que está en azul, el sólido que la describe, o el sólido que determina esa desigualdad que está en azul, es una esfera de radio 1. Y para esas, pues ya tenemos incluso un sistema de coordenadas especial que nos sirve para ese tipo de regiones, ¿no? Que es esféricas. Entonces acá como que lo que toca hacer es hacer un cambio de variable previo para convertir un elipsoide en una esfera y luego con la esfera uno mira si hace esféricas o qué. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese cambio de variable. ¿Listo? Entonces consideremos el siguiente cambio de variable. Cambio de variable. Entonces, bueno, podemos escribirlo, bueno, pues escribámoslo como x igual eh, a por u, y igual a b por v, y z igual a c por w, de tal manera que eh, de tal manera que fíjense que si yo sustituyo esos valores de x, y y z, pues entonces la ecuación se me convierte, la ecuación, digamos, del elipsoide se convierte en la ecuación de una esfera. ¿Bien? Entonces, esta va a ser nuestra transformación. ¿Bien? Y entonces, qué me dice el teorema de cambio de variable? Entonces, el teorema de cambio de variable, entonces me dice que yo puedo cambiar una integral por la otra, ¿no? Entonces, bueno, CAT. Entonces, CAT nuestra transformación, digamos que va desde, bueno, voy a llamarlo de estrella, en D, donde este D de acá es el elipsoide. Entonces, definida como a, AUBW
digamos, o T de VW, que sea igual eh, A por U, B por V y C por W. ¿Listo? Que pues ya o sea, la idea es que estas, digamos, en la imagen, esas sean X, Y y Z. ¿Listo? O sea, la idea es que esto sea X, esto sea Y, esto sea Z. ¿Listo? X, Y y Z. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo nos queda el teorema de cambio de variables? El teorema nos dice que entonces la integral sobre D de una función. Ah, bueno, perdón, porque estamos en una integral triple. Entonces, más bien, vámonos de una vez con la integral triple. Ahí. Entonces, lo que me dice, bueno, vámonos con la integral triple. La integral triple sobre D de f de x, y, z por el diferencial de volumen es igual a la integral triple sobre D estrella de f de t de v w por du dv de w, ¿cierto? Entonces el teorema de cambio de variable, bueno, perdón, se me olvidó algo demasiado importante que es el jacobiano, ¿no? El jacobiano de la transformación. Entonces, el jacobiano para el absoluto de x, y, z sobre du de w, y ahora sí por du dv de w. Listo, es el teorema de cambio de variable. Pues bueno, entonces, ¿quién es de estrella? Entonces, lo primero es, bueno, de estrella, ¿quién es? Entonces, fíjense que para saber quién es de estrella, pues simplemente yo tengo que D, o sea, recuerden que D era x cuadrado sobre a al cuadrado, más y cuadrado sobre b al cuadrado, más z cuadrado sobre c al cuadrado, menor o igual que 1. Entonces, si yo le aplico, o más bien yo puedo darme cuenta que si yo hago el cambio de variable, pues lo que voy a obtener es, si yo sustituyo x por AU, entonces esto me queda U cuadrado, si sustituyo y por BV, me va a quedar v cuadrado, y si sustituyo z por cw, me va a quedar w cuadrado, menor o igual que 1. Bien, simplemente sustituyéndolo. ¿Por qué es una integral triple? Bueno, básicamente lo podríamos hacer con una integral doble, pero lo que pasa es que la segunda parte del ejercicio me pide calcular explícitamente una integral triple. Entonces, de una vez voy a hacer una sustitución que me sirva para las dos. Bien, o sea, yo puedo calcular el volumen con una integral doble, pero también con una integral triple. Recuerden que la integral triple de la función constante 1, esa me calcula el volumen. Entonces, lo que voy a hacer es calcular este volumen con la integral triple de la función constante 1. Bien. Listo. Entonces, ¿cómo queda ahora sí la integral? Entonces, pues, esto queda igual a la integral triple sobre d estrella d. Entonces, en este caso, para nuestro volumen, esta función, en este caso es la función constante 1, por el tema de que quiero calcular el volumen del sólido. Entonces me queda 1 por, y bueno, hay que calcular el jacobiano. Entonces, bueno, ¿cuál es el jacobiano de la transformación? Pues acá lo puedo calcular rápidamente. Es una transformación pues muy sencilla. Entonces esto me va a quedar derivar x con respecto a u. Esto me queda a. Derivar x con respecto a v0, x con respecto a w0, y así sucesivamente con las otras variables. Entonces el jacobiano me va a quedar algo así, es decir, a, b, c. ¿Listo? Entonces, este señor, que es nuestro jacobiano, pues lo ponemos acá. Entonces, 1 por ABC, ABC por DU, DB, DW. Y entonces, pues ya casi que terminamos, porque entonces, a fin de que ABC es una constante, entonces la puedo sacar, me queda ABC por la integral triple sobre D estrella del diferencial de volumen. Y bueno, esa integral yo la podría calcular, pero pues yo ya sé cuánto da, porque esa integral representa el volumen de una esfera de radio 1. ¿Sí? Porque la región de integración es la esfera de radio 1. Entonces, esto es el volumen
esta integral pues es el volumen de estrella. Y de estrella es una esfera de radio 1, pues llámese el volumen, entonces esto es igual a 4/3 de pi por el radio al cuadrado, o sea 1, por ABC. Entonces 4/3 de pi por ABC. Bien, y ese es el volumen del elipsoide. Bien, ¿es claro? Hasta acá. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ABC es el jacobiano, sí. Es el que sale de derivar X, Y, Z, ¿no? Pues, X, Y, Z están acá justamente. Es lo que estoy señalando ahí con flechitas azules, que están rojo. Esos son X, Y y Z. Es 1 porque es constante. Gabriela, es 1 porque yo estoy calculando el volumen, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hagamos un recorderis por acá, digamos, el volumen de una región lo puedo calcular como la integral triple sobre la región de la función constante 1, ¿sí? Entonces, digamos, como lo que me están pidiendo es calcular el volumen, entonces por eso es que yo integro la función constante 1. ¿Listo? ¿Es claro eso hasta acá? ¿De dónde salió el 4/3 de pi? El 4/3 de pi es por el volumen de la esfera. ¿Sí? Digamos, ese yo pues me lo sé. Volumen de la esfera. Digamos, lo sabemos de la vida, pues. ¿Listo? Igual, pues si uno por alguna razón no se lo sabe, pues lo puede calcular, ¿sí? Eso es, básicamente uno puede hacer esa integral por esféricas y eso le va a dar 4/3 de pi. 4/3 de pi por el radio a la 3. Bien. Bien. Igual, pues en la siguiente parte sí vamos a calcular la integral, para que no digan que no calculamos las integrales, entonces la siguiente parte vamos a calcular las integrales, ¿listo? ¿Está claro hasta acá? ¿Tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Algo más que decir? Bueno, entonces vamos para la parte B. La parte B, y entonces, pues, digamos que tomé el camino de hacerlo con una integral triple más que todo es por la parte B. La parte B me va a pedir evaluar otra integral triple. Evaluar la integral triple sobre esta región D. Ah, bueno, creo que en el ejercicio se llamaba E, pero bueno, no importa. La integral triple sobre D de la función x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c cuadrado bueno, por el diferencial de volumen. ¿Listo? Entonces, lo bueno es que nosotros ya hicimos una buena parte del trabajo al haber hecho la sustitución que me cambiaba pues coordenadas cartesianas o me modificaba un poquito pues las coordenadas para volver la integral un poco más sencilla, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es, considerando el mismo cambio de variable anterior, el mismo cambio de variable anterior, pues podemos entonces convertir esta integral, entonces la integral triple sobre d, bueno, de nuestra función x cuadrado sobre a al cuadrado, más y cuadrado sobre b al cuadrado, más z al cuadrado sobre c cuadrado, esa integral, pues haciendo el cambio de variable, entonces me queda la integral triple sobre d estrella, mismo cambio de variable anterior, y ahora sustituimos, ¿no? Entonces recuerden cómo era la sustitución. Entonces acá, por acá, pongámosle un cuadrito. La sustitución era x igual a por u, y igual a b por v, y z igual a c por w. Entonces, pues uno sustituye y justamente otra vez, pues la idea de la sustitución justamente era convertir digamos, la ecuación del elipsoide en una esfera.
Entonces, esta función pues, me va a quedar u cuadrado más v cuadrado más w al cuadrado. Bien, por d u de v de w. Ah, perdón, no se me olvide el jacobiano. Es muy importante el jacobiano. Entonces, perdón, acá lo borro. U cuadrado más w más b cuadrado más w cuadrado por el jacobiano que es ABC. Y ahora sí, por du dv de w. ¿Listo? Du dv de w. Bien, ¿es claro hasta acá? O sea, hicimos lo mismo de antes, lo que pasa es que ahora sí hay función, ¿no? Ya no es la función constante 1, sino que hay una función ahí que es x cuadrado sobre al cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado, más z cuadrado sobre c cuadrado. Y bueno, ahora, fíjense que esta integral triple, la que quedan las variables u, p y w, es una integral sobre una esfera. Entonces, pues lo más probable, o el primer camino que uno debe tomar, intentar, pues cuando uno tiene una integral sobre una esfera, es usar coordenadas esféricas, ¿no? Bien, entonces, para resolver esta última integral vamos a usar coordenadas esféricas. ¿Listo? Para resolver esta integral, usamos coordenadas esféricas. ¿Listo? Entonces, pues son simplemente coordenadas esféricas, sino que ahora las variables se van a llamar es v y w, pero es lo mismo. Entonces, u igual a rho coseno de teta, seno de phi, v igual a rho seno de teta, coseno de phi, perdón, seno de phi. Seno de teta, seno de phi, y w igual a rho coseno de phi. Sí, ¿cierto? Las coordenadas cilíndricas se pueden utilizar cuando las regiones son esferas, aunque sale un poquito más complicado, pero como su nombre lo indica, cuando son cilindros o cosas de ese estilo. Vamos a hacer también ejemplos de cuando usamos coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Bueno, entonces listo. Entonces eso pues me dice que esta última integral entonces es igual. Entonces fíjense que, ¿cuál es la gracia de coordenadas esféricas? Que convierte una esfera en una cajita, ¿no? Entonces acá pues teta varía entre 0 y 2pi. Phi, como hemos dicho, varía entre 0 y pi. Y rho, como es una esfera de radio 1, entre 0 y 1. ¿Listo? Esto me queda igual a la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y pi, de la integral entre 0 y 1, de. Entonces la función es u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado. Fíjense que eso, pues es rho cuadrado. Eso es rho cuadrado. Entonces, rho cuadrado por el jacobiano de esféricas. Es que ahí hay dos jacobianos, ¿no? El de la primera sustitución y ahora el de esféricas que es rho cuadrado, seno de phi, por ABC, por du, perdón, du ya no, por de, bueno, da igual, de rho de phi de teta. ¿Listo? Esa es la integral. Entonces esta ya hay que resolverla. Entonces pues resolvámosla. Entonces esto es entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, entre 0 y 1, d. Entonces voy a integrar primero respecto a rho. Entonces esto es rho a la 4, entonces integrándolo rho a la 5 sobre 5, seno de phi por ABC. Ah, bueno, pero ya lo integré, entonces volvemos acá el último límite por ABC entre 0 y 1 de phi de teta, ¿cierto? Y esto me queda igual. Ahora integrar entre 0 y 2pi d. Entonces, rho a la 5 sobre 5 entre 0 y 1, pues me da un quinto. Entonces, un quinto ABC y integro seno de phi. Entonces, seno de phi, al integrarlo, me da menos coseno de phi. Esto entre 0 y pi.
por d teta. Esto es igual a 1/5 de ABC. Coseno de pi es menos 1, por menos me da 1. Y menos, pero por menos da más, coseno de 0 es 1. ¿Cierto? Y como la última, digamos, cuando yo integro con respecto a t, estoy integrando una constante, pues al final la integral va a ser solamente la longitud del intervalo, que es 2pi. ¿Listo? Entonces esta integral al final pues me va a dar 2 por 2, 4. Entonces 4pi sobre 5 por ABC. ¿Listo? ¿Es claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿Todo claro? Bueno, listo. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Uno donde usemos eh, cilíndricas. Bien. Entonces, a ver. Listo, vamos el 32. Vamos el 32. El 32 nos dice, bueno, sea R, la región dentro de x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pero fuera de x cuadrado más y cuadrado igual a 2y, con x cuadrado más y cuadrado, perdón, con x y y mayores o iguales que 0. Pues esta es una integral doble. A ver si mejor encuentro uno de integrales triples. A ver. Sí, no, perdón. Entonces no hagamos el 32, mejor hagamos el 26. Es que este 32 pues es polares. Bueno, ahorita lo hacemos. Hagamos primero uno que sea en cilíndricas, pues. Entonces, mejor hagamos, entonces habíamos dicho el 26, ¿listo? Entonces nos piden calcular la siguiente integral triple sobre b de z, de x, de y, de z, donde b es la región dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 sobre el plano xy y debajo del cono z igual a raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces veamos cómo es esto. Entonces, bueno, nos dan un cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, bueno, grafiquemos la región. Entonces, bueno, pues algo así. X, Z. Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Así que si uno grafica esta región sobre el plano XY, pues es un círculo de radio 1, ¿cierto? Un círculo de radio 1. Y libre en Z. Entonces, esto es un cilindro.
Mis dibujos siempre me salen mal, pero bueno. Algo así, ¿no? Bueno, algo así. Entonces, bueno, eso por un lado. Me dice además que sobre el plano XY, encima del plano XY, y debajo del cono Z igual a raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces hay un cono por acá. Hay un cono por aquí. Y entonces la región de integración, pues es esta cosa que queda acá en la mitad. Eso que queda ahí en la mitad. Bien. Entonces, bueno, el ejercicio me dice, de hecho, me está diciendo que use coordenadas cilíndricas. Pero hagamos planteo en cilíndricas y esféricas a ver por qué es que realmente es mejor en cilíndricas. Bien. Pues hagámoslo primero en cilíndricas, luego tratamos de plantearlo en esféricas, a ver. Listo, entonces cilíndricas. Entonces, bueno, cilíndricas, hay que hacerle caso a los nombres. Es bueno utilizarla cuando las regiones involucran cilitos. Listo, entonces, cilíndricas. Entonces, ¿cómo plantea uno una integral triple en cilíndricas? Primero tiene que proyectar al plano XY. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces, proyectamos sobre el plano XY. Sobre el plano XY. Y entonces, pues la proyección sobre el plano XY en este caso es un círculo de radio 1, ¿cierto? O sea, esa región ahí roja, si yo la proyecto sobre el plano XY, pues me va a dar el círculo de radio 1. ¿Listo? Ahí está. Y esto, pues, ahora, cuando yo proyecto la región sobre el plano XY, es como si yo estuviera pensando en coordenadas polares. Entonces acá, pues ya hemos hecho esto. ¿Cómo se describe un círculo en coordenadas polares? Pues θ varía entre 0 y 2pi. Y si yo fijo un radio, si yo fijo un ángulo, perdón, y miro el radio pues empieza en 0 y termina en 1, que esta ecuación en polares es R igual a 1, la ecuación del círculo de radio 1. Entonces ya estuvo. Y ahora, esta es la primera parte. La segunda parte es, trazamos rectas paralelas al eje Z y miramos por dónde entran a la superficie y por dónde salen. Bien, entonces tomamos rectas paralelas al eje Z, digamos una que viene por acá. Entonces, ¿cuándo entra y cuándo sale? Entonces fíjense que entra por Z igual a 0, que es el plano XY, y sale por el cono. Entonces hay que mirar cómo es que es la ecuación del cono en coordenadas cilíndricas. ¿Bien? Este cono pues es Z igual a raíz de X cuadrado más Y cuadrado. En cilíndricas, pues simplemente hay que darse cuenta que raíz de X cuadrado más Y cuadrado es R. Entonces R. Bien, en cilíndricas. Entonces ya estuvo el tercer límite. Entonces yo puedo decir que acá Z varía entre 0, que es el plano XY, y el cono, que es raíz de X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Bien? ¿Es claro esto? Entonces Z varía entre 0 y la raíz de X cuadrado más Y al cuadrado. Y ya con eso pues puedo plantear la integral. La integral que me están pidiendo calcular era integral triple sobre B de Z de X de Y de Z. Entonces esto pues es, lo pasamos a cilíndricas, entonces esto es la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y, perdón, esto era R, ¿no? Raíz de X cuadrado más Y cuadrado era R, entre 0 y R, de la función que es Z, Z en cilíndricas es Z, y acá el jacobiano, R, y de Z, de R, de θ. ¿Listo? Esa sería la integral, que pues podemos resolverla rápidamente. Me queda la integral entre 0 y 2pi,
de la integral entre 0 y 1, integro con respecto a z, esto es z cuadrado sobre 2 por r, entre 0 y r de teta. Y esto es la integral entre 0 y 2pi. Esto me queda r cuadrado, por r me da r a la 3 sobre 2, bueno, entre 0 y 1 de r de teta. Integramos. Esto me queda la integral entre 0 y 2pi de r a la 4 sobre 4 y el 2 que lleva abajo 8 entre 0 y 1 de teta. Y esto me queda pues 1/8. Y como la última integral no depende de teta, multiplico por la longitud del intervalo. Pues esto me da pi sobre 4. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Nada que decir? Ok. Aquí se conectó como poquita gente, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, listo, muchachos. Entonces, esta es la manera de hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues hagamos el ejercicio de plantear esta integral en esféricas, ¿bien? Para ver qué tanto cambio, ¿no? Qué tan difícil podría ser calcularla por esféricas. Bien, entonces bueno, volvamos a nuestra gráfica original. Entonces, si uno quisiera plantear esto en esféricas, primero tienen que mirar en la región entre quién y quién varía teta. Entonces, fíjense que una forma de saberlo, por ejemplo, es mirar la proyección sobre el plano XY. Bien, esa es una forma de saberlo. Si ustedes miran la proyección sobre el plano XY, ustedes ya saben que, pues, ya lo hicimos en cilíndricas, teta varía entre 0 y 2pi. Entonces, el teta de cilíndricas es el mismo teta de esféricas. Entonces, ese teta va a variar en esféricas también entre 0 y 2pi. ¿Listo? Entonces, bueno, volvemos a hacer la gráfica acá para hacerlo en esféricas. ¿Listo? Vamos a hacerlo en esféricas. Entonces, rápidamente vamos a hacer la gráfica. A ver, entonces esto era algo así. Aquí teníamos por acá el cono. Y la región era que estaba aquí, entre el cono y, perdón, entre el piso y el cono, ¿no? Dentro del cilindro. ¿Listo? Esa era la región. Entonces, bueno, como les decía, pues el teta de cilíndricas es el mismo teta de esféricas, entonces teta i igual varía entre 0 y 2pi. Ahora, hay que mirar entre quién y quién varía phi. Para eso, pues lo que yo tengo que mirar es radios, e ir mirando a qué inclinación esos radios entran a la superficie y a qué inclinación salen. Entonces, fíjense que esos radios pues empiezan en esta inclinación justamente, en la inclinación que describe el cono, ahí empiezan y terminan, o salen, digamos, de la región en el piso. ¿Bien? Entran a la región, en el cono, salen en el piso. Bien. Entonces, pero para ser más precisos, pues yo tengo que describir la ecuación del cono en esféricas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la ecuación del cono? La ecuación del cono es z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces ya la teníamos en cilíndricas, ¿no? Z igual a R. Entonces yo quisiera poder describir R en esféricas, o lo que es lo mismo, pues recordemos cómo es esféricas, es ρ coseno de teta, seno de phi, y es ρ seno de teta, seno de phi, y z es igual a ρ coseno de phi. ¿Listo?
Entonces, ¿quién es R en esféricas? Entonces, R es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, escribamos esto. Esto es rho cuadrado, coseno al cuadrado de teta, seno al cuadrado de phi, más rho cuadrado, seno cuadrado de teta, seno al cuadrado de phi. Entonces, ahí ustedes ya ven que lo que pasa acá, pues esto es igual. Puedo factorizar rho cuadrado, seno al cuadrado de phi. Esto me queda coseno al cuadrado de teta, más seno al cuadrado de teta. Esto es 1, entonces esto me da rho cuadrado, perdón, aquí es r cuadrado. Rho cuadrado, seno al cuadrado de phi. ¿Listo? Entonces r cuadrado es igual a rho cuadrado, seno cuadrado de phi. Sacamos raíz. Entonces r es igual a rho, seno de phi. ¿Listo? Entonces esa es la ecuación bueno, ese es el valor de R, perdón, en esféricas. Ahora ahí tengo que igualar, entonces, con Z. Entonces, Z igual a R. Si yo lo paso a esféricas, esto es Z, que es rho coseno de phi, igual a rho seno de phi. Entonces, bueno, pues rho igual a 0 es el origen, entonces ese pues ya está considerado en la otra, eh, sí, digamos, ese valor de rho igual a 0, pues no lo voy a tener en cuenta acá, es decir, puedo cancelar rho con rho, y esto me queda entonces coseno de phi igual a seno de phi. ¿Listo? Y pues puedo pasar a dividir el coseno, entonces esto me queda 1 igual a seno de phi sobre coseno de phi es igual, es decir, tangente de phi. Tangente de phi. Entonces la ecuación del cono en esféricas es tangente de phi. De ahí yo puedo pues incluso calcular el valor de phi. Es phi. Es arco tangente de 1 en el intervalo 0 pi, que es pi cuartos, ¿no? 45 grados. Phi igual a pi cuartos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la ecuación de este cono, a ver, este cono z igual a r, o z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, pues es, si yo la paso a esféricas, esto es phi igual a pi cuartos. Entonces, de hecho, eso es algo importante que hay que tener en cuenta, es que los conos bueno, que tienen su vértice en el origen, cuando yo los paso a esféricas, lo que resultan es un valor de phi constante. Entonces eso también me dice que esféricas también puede servir para plantear integrales que están sobre conos, donde hay involucrados conos. Porque la ecuación del cono en esféricas es sencilla, es phi igual a una constante, como en este caso, phi igual a pi cuartos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso podría servir, entonces phi. Entonces bueno, al final de cuentas, entonces phi entre quién y quién varía. Entonces habíamos dicho que de acuerdo a los radios, y si yo voy variando la inclinación de los radios, cuando empieza el radio a intersectar a la región, empieza en pi cuartos y cuando termina en el piso. Fíjense que el piso, pues es el piso, el plano XY, pues esto es phi igual a 0. Perdón, phi igual a pi medios. Phi igual a 0 es el eje Z, ¿no? No, estar completamente vertical es cuando el ángulo phi, recuerden que el ángulo phi pues es el ángulo que forma con el eje Z, ¿no? Entonces, phi igual a 0 es el eje Z, phi igual a pi medios es justamente el piso, phi igual a pi cuartos es el cono. Entonces, phi, para este caso, para esta integral, varía entre pi cuartos y pi medios. Bien, ¿qué queda por plantear? Nos queda por determinar el límite para ρ, que es el radio. Es el radio en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, para eso nuevamente miramos radios rectas que salgan desde el origen y tengo que mirar cuándo entran a la superficie y cuándo salen de la superficie. Entonces, fíjense que ρ igual a 0 es justamente el origen y el origen está en la región. Entonces, ρ empieza en 0, mayor, empieza en 0. ¿Y por dónde sale? Entonces, fíjense que sale por el cilindro.
siempre va a salir por el cilindro. Fíjense que cualquier radio que yo tome, siempre empieza en 0 y termina en la región, digamos, en el cilindro, en cualquier dirección que yo tome. Bien. Entonces aquí capaz, porque fíjense que es también importante darse cuenta de esto, ¿no? Es que en los dos primeros límites, como que el cilindro, el borde del cilindro no ha aparecido. En algún momento tiene que aparecer. Va a aparecer, es en ρ. Va a aparecer en ρ. Entonces ρ varía entre 0 y el cilindro. Entonces hay que pasar el cilindro a esféricas. Es el cilindro, bueno, entonces, a ver. Entonces el cilindro en esféricas, entonces eso es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces eso ya habíamos hecho la cuenta que era x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado en esféricas será ρ cuadrado, seno al cuadrado de phi. Y esto igual a 1. Entonces fíjense que puedo sacar raíz. Todo esto es positivo en este caso. Entonces ρ seno de phi igual a 1. Y entonces el valor de ρ pues va a depender de phi. Va a depender de la inclinación. Claro, tiene sentido porque entre más arriba esté como que digamos, el valor el valor por donde sale el rayo verde, de donde sale de la región, es como más grande, ¿no? O sea, digamos, si yo tomo hagamos otro rayo desde el 0, pero que esté un poco más arriba, entonces fíjense que ahí como que el valor por donde sale es un poco más grande que el que está en la otra recta. Entonces depende de phi, no siempre es el mismo radio. Y pues, ¿cómo va a depender de phi? Despejando de acá. Entonces, ρ es igual a 1 sobre seno de phi, es decir, es igual a cosecante de phi. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el tercer límite, ρ, empieza en 0 y termina en cosecante de phi. ¿Listo? Cosecante de phi. Y ahí están los tres límites en esféricas. Entonces, pues la integral también se puede plantear en esféricas. Entonces, escribámosla. Entonces, la integral era z, ¿no? Entonces es integral triple de z, de x, de y, de z, de nuestra región que habíamos llamado B. Esto es igual, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer. Entonces, teta entre 0 y 2pi. Phi entre pi cuartos y pi medios. Y ρ entre 0 y cosecante de phi. De z, z es en esféricas es ρ coseno de phi, ¿cierto? Por el jacobiano, que es ρ cuadrado, seno de phi, por de ρ de phi de teta. De ρ de phi de teta. Bien. Y esa sería entonces la integral en coordenadas esféricas. Es un poquito más compleja que la integral en cilíndricas, pero digamos que en tiempo finito se puede lograr resolver. Bien. ¿Es claro? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? ¿Cuál es esta sección del libro? Esta es la sección 6.3 del libro de Tromba, ¿no? La sección 6.3. Listo. Bien. Entonces, pues ahí hay muchos más ejercicios para que ustedes lo sigan mirando. Es importante hacer muchos ejercicios y practicar lo suficiente porque este no es un tema fácil. De los temas más complejos que hemos visto, yo creo, en este curso. Entonces, muchos ejercicios. Cuando nosotros vamos a hablar ahora de aplicaciones, pero ahí lo que vamos a seguir haciendo es planteando pues muchas integrales. Bien, más y más y más integrales.
Bueno, entonces pues planteemos más integrales. ¿Listo? Pues bueno, a ver. Bueno, entonces, listo, entonces sigamos con aplicaciones. ¿Listo? Esta es la sección 6.4. Aplicaciones de las integrales. Dobles y triples. Bueno, entonces, pues primero empecemos hablando del valor promedio. Entonces, definición. Da una función definida sobre, digamos, una región D, sobre D. Su valor promedio se define de la siguiente manera. Tenemos una función f, entonces el libro lo denota como f entre corchetes, promedio, es el valor de la integral, pues, digamos, bueno, voy a escribirlo, la integral doble sobre d de la función sobre el área de d, que es pues la integral de la función constante 1, es el valor promedio. Se parece un poco a la fórmula de integrales en una variable, ¿no? Si ustedes recuerdan, el valor promedio de una función en una variable es la integral de la función sobre la longitud del intervalo. Acá, pues, como la región sobre la que uno está integrando es de 2 dimensiones, pues ya no va a ser la longitud, sino el área. ¿Listo? Esto, pues, en 2 variables, en 3 variables de una vez, pues, ¿cuál va a ser el valor promedio? Digamos, esto es si D es un subconjunto de R2. Ahora, si estamos en 3 variables, pues entonces esto es la integral triple sobre D de f de x, y, z por el diferencial de volumen sobre la integral triple del diferencial de volumen, que pues eso es el volumen de la región. Y esto pues es si D es un subconjunto de R3. ¿Listo? Bien. Bien, este es el valor promedio. Hablemos también de, bueno, ahorita hacemos ejercicio sobre esto, pero quiero ahora que hablemos de una vez, pues que introduzcamos todas las fórmulas para calcular masa y centros de masa. ¿Listo? Entonces, centros de masa. Una segunda definición. Entonces, si digamos, si una región D tiene, digamos, bueno, voy a decir todavía en qué espacio está, digamos, tiene una función de densidad, ρ. Habíamos dicho que una interpretación que uno le podía dar a las integrales triples, e incluso a las dobles también, es que la integral triple de ρ sobre la región D, si la región está en R3, pues de calcularnos la masa, ¿no? Eso habíamos dicho que era una interpretación. Entonces ahora pongámoslo ya explícitamente. Entonces la masa de, eh, de D, pues se define como la integral triple o doble, bueno, depende de dónde estemos. Voy a poner la triple, pero pues si tenemos una región en R2, pues también
puede uno definir la masa de una placa, ¿no? Ahí uno lo que está pensando es que la placa, digamos, es lo suficientemente delgada como para ignorar una de las dimensiones, ¿sí? Y concentrarse en solo dos dimensiones. Pero bueno, se puede también pues, hablar de la masa digamos, de una región en el plano. ¿Listo? Entonces la masa pues va a ser la integral triple de la densidad. ¿Listo? Esto lo primero es la masa. La integral triple de la densidad. Y también uno puede hablar de el centro de masa, ¿no? El centro de masa. Que es básicamente como, digamos, si uno tiene un sistema físico, pues en vez, uno puede sustituir toda la región simplemente por como concentrar toda la masa en un punto, ¿no? ¿Sí? Uno puede, en un sistema físico, digamos, si uno quiere como simplificar, digamos, la interpretación, uno puede, dada toda la región en R3, uno puede sustituir la región con su masa concentrándola en un punto. Y entonces ese punto es el que se llama el centro de masa, ¿no? Ese es el punto que se llama el centro de masa. Entonces eso tiene coordenadas X barra, Y barra, Z barra, dadas por lo siguiente. Y entonces esto es básicamente como uno calcular un valor promedio de los valores de X, del valor de Y, del valor de Z. Básicamente es como calcular el valor promedio de las componentes con respecto a la densidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues básicamente es X barra igual a la integral triple sobre D de X por la densidad, por el diferencial de volumen, sobre la masa, integral triple sobre D de ρ por el diferencial de volumen, eso es X barra, Y barra, es igual a la integral triple sobre D de Y por la densidad sobre la integral triple sobre D de la densidad, sería la masa, y Z, ponemos acá Z a un ladito, Z barra pues es integral triple sobre D de Z por ρ sobre la masa, que sería. ¿Listo? Entonces eso es el centro de masa. ¿Bien? Es el centro de masa. Bien. Entonces, bueno, veamos unos ejemplos de todo esto. ¿Listo? Veamos unos ejemplos de esto. Entonces, ahora sí. Pero bueno, vamos a unos ejemplos que tengan sustitución de una vez para seguir practicando nuestras sustituciones. Bien. Entonces, bueno, a ver si encuentro algo interesante por acá. Chin, 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 chin. A ver, déjenme ver. Mm, Bueno, sí, por ejemplo, el 12. Esta es la sección, esta es la sección 6.4. El ejercicio 12 me dice lo siguiente, me dice hallar el valor promedio de, eh, de la función e a la menos z sobre la bola x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 1. ¿Listo?
Entonces ahí nuestra región de integración es una esfera rellena. Entonces, pues, ¿qué integral tenemos que calcular? Entonces tenemos que calcular dos integrales, ¿no? Bueno, aquí hay una que ya sabemos, pero bueno, digamos el valor promedio de la función, pues nuestra función es f de x, y, z, igual a e a la menos z, y entonces habíamos definido el valor promedio de la función como la integral de la función sobre el volumen del sólido, ¿cierto? Así hemos definido nosotros el valor promedio, ¿no? Entonces, pues lo que hay que hacer es calcular esas dos integrales. Sin embargo, pues ya sabemos cuánto vale la integral del denominador, ¿no? Ya sabemos que la integral triple sobre D, el diferencial de volumen, pues fíjense que la región D es una esfera rellena. Nosotros ya sabemos cuál es el volumen de una esfera rellena. Pues el volumen de una esfera que encierra una esfera es 4/3 de pi por el radio al cuadrado, en este caso es 1. Bien. ¿Es claro esto? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Quizás he hablado muy rápido hoy, pero bueno, en cualquier momento, pues ustedes saben, me pueden interrumpir, no pasa nada. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que decir? ¿No? Listo, muchachos. Entonces sigamos. Entonces, bueno, ya sabemos cuánto va la integral de abajo, entonces lo que me queda es calcular ahora la integral de arriba. Entonces, integral triple sobre D de f por el diferencial de volumen es igual a, entonces tengo que calcular la integral triple sobre D de e a la menos z por dB. Y bueno, pues ya de aquí en adelante no voy a ponerme a plantear las integrales en las dos sustituciones, sino que vamos a ahora sí empezar a escoger cuál es la más conveniente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, pues tenemos una esfera rellena. Entonces, como hemos dicho antes, pues una sustitución que es conveniente para esferas es esféricas, como su nombre lo indica, ¿no? Entonces, hagamos esa sustitución, ¿no? Entonces, pasamos a esféricas. Y entonces en esféricas, pues T, que es una esfera de radio 1 en esférica, se puede escribir como teta variando entre 0 y 2pi, phi variando entre 0 y pi, ¿cierto? Y rho, como la esfera de radio 1, entonces rho varía entre 0 y 1. Bien. ¿Es claro eso? Entonces, pues ya hemos hecho varios ejercicios pues esferas rellenas esféricas y pues ya sabemos que esta es perdón, los límites de integración, ¿no? Entonces, pues aquí ya podemos calcular esta integral. Esta es la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y pi, de la integral entre 0 y 1, de e a la menos z. Entonces es e a la menos z es rho coseno de phi por el jacobiano, que es rho cuadrado seno de phi. Bien, por de rho de phi de teta. Bien, ¿es claro hasta acá cómo se plantea esa integral? ¿O tiene alguna pregunta? Listo, entonces pues esta es una integral que pues no es tan difícil, pero pues hagámosla como para que practiquemos un poquito de integración. Entonces, bueno, pues vamos a ir resolviendo esta integral, ¿no? Entonces, fíjense que esta integral, bueno, pues de la primera integral puedo sacar el seno de phi afuera, y esta es una integral que me va a salir haciendo integración por partes, creo que 2 veces, ¿no? La más externa, ¿no? Entonces, vamos a resolver esa integral más externa. Listo, voy a calcular esto. La integral entre 0 y 1 de e a la menor rho coseno de phi por rho cuadrado. ¿Listo? De rho. El seno de phi lo saco de ahí, ¿no? Lo puedo sacar porque no depende de phi. Perdón, no depende de rho.
el seno de phi lo puedo sacar. Entonces, pues hago integración por partes. A ver, u igual a rho cuadrado de b igual a e a la menos rho coseno de phi por d rho. Entonces, derivo por un lado, entonces la du me da 2 rho cuadrado de rho. Integro b, entonces la integral de exponencial es ella misma. Pero entonces para que se me cancele la derivada interna, tiene que ser como que, como ya la rho coseno de phi sobre menos seno, creo. Sobre seno, ¿no? Sí, porque si yo derivo, la exponencial es ella misma y la derivada de menos rho coseno de phi con respecto a rho es coseno de phi. Ah, sí, no, perdón, aquí es coseno de phi solito, ¿no? Porque ahí no necesito, o sea, phi es constante acá, ¿no? Entonces esto es, perdón, coseno de phi. Coseno de phi. Eh, menos, ¿no? Menos. Que al hacer la derivada interna, es con respecto a rho, ¿no? Me sale menos coseno de phi. Sí, creo que sí, ¿no? Listo. Entonces, a ver, entonces esto me da igual a u por b. Entonces, menos rho cuadrado e a la menos rho coseno de phi sobre coseno de phi entre 0 y 1 menos la integral de b por du. Entonces, menos por 1 da más, b por du, entonces me queda 2. Ay, creo que dice el du está mal, ¿no? Es 2 rho, sin el rho cuadrado, ¿no? Y se me fue un rho cuadrado, eso. Ahora sí ya quedó bien. Entonces, b por du, ¿no? Si estoy haciendo partes, ¿no? Estoy haciendo u por b entre 0 y 1 menos la integral entre 0 y 1 de b por du, ¿no? Entonces, b era menos a la menos rho coseno de phi por du, entonces me queda 2 veces rho y a la menos rho coseno de phi. Ay, qué largo esto sobre coseno de phi, ¿no? Sí, coseno de phi, pero queríamos este coseno de phi arriba, ¿no? Aquí a ver qué pasó con esto. Coseno de phi, listo. Por terro, ¿no? ¿Está bien? Listo, es un poco larga la cuenta, pero bueno. Entonces, listo, cuando rho vale 1, esto me queda menos e a la menos rho coseno de phi sobre coseno de phi. En 0 pues me da 0. Y acá, bueno, entonces acá voy a sacar 2 sobre coseno de phi. Integral entre 0 y 1 de rho e a la menos rho coseno de phi. Y esta pues me va a salir otra vez por partes. Entonces partes otra vez. Entonces u igual a rho de u igual a de rho. B igual a e a la menos rho coseno de phi por de rho. Entonces derivamos. Entonces me queda db igual a e a la menos rho coseno de phi. Perdón, es que estoy haciendo las cosas al revés. db igual a lo que tengo que hacer es integrar, ¿no? Lo que tengo que hacer es integrar. Entonces, integremos. B igual a, esto ya lo había hecho, es menos e a la menos rho coseno de phi sobre coseno de phi. Ya lo habíamos hecho antes. Y entonces, bueno, esta integral me queda
menos e a la menos rho coseno de phi sobre coseno de phi. Perdón, acá que no se me vaya a confundir el exponente. Coseno de phi sobre coseno de phi más 2 sobre coseno de phi que multiplica a u por b, entonces menos rho e a la menos rho coseno de phi sobre coseno de phi entre 0 y 1 menos la integral entre 0 y 1 de phi por du. Entonces me queda más e a la menos rho coseno de phi sobre coseno de phi. Entonces b por du que es simplemente de rho. ¿Listo? Bueno, acá ya terminamos esta primera integral, que era como la más larga. Entonces queda igual a menos e a la menos rho coseno de phi sobre coseno de phi. Alejandro me pregunta, profe, qué pena, necesito un medio repaso rápido. ¿Cómo son las cosas integrales por partes? Ah, básicamente porque, o sea, fíjense que phi, coseno de phi, todo eso es constante, ¿no? Entonces, realmente esa integral que nos estamos haciendo, e a la menos rho coseno de phi por rho cuadrado de rho. Fíjense que el coseno, olvídense del coseno, eso es constante, eso no importa. Esta se parece a la integral de x cuadrado e a la x cuadrado, e a la x, perdón, o e a la menos x, pues. Y esta integral, si ustedes recuerdan su curso de cálculo integral, es una de las primeras que uno hace por partes, porque uno hace el de b sea la exponencial, porque la exponencial la integral no se complica, da lo mismo, y el b que sea x cuadrado. ¿Por qué el b que sea x cuadrado? Porque al derivarlo le va bajando el grado, le va bajando el grado, bajando el grado. Entonces uno hace dos veces partes y el x cuadrado va a desaparecer. ¿Bien? Por eso que uno sabe que esa integral es por partes sí o sí. ¿Listo? Bueno, entonces, listo, esto me queda más 2 sobre coseno de phi. En 1 esto me da entonces un momento acá que se me olvidó algo acá. Cuando sustituí rho por 1, el rho desaparece de la exponencial. Perdón, aquí hago una borradita. A ver, ya la menos coseno de phi. Es que acá se me fue un rho donde no debía ir, porque ya lo sustituí, ¿no? Entonces, ya la menos coseno de phi. Bueno, listo, ahora sí ya. Acá, bueno, creo que no lo voy a alcanzar a terminar, pero bueno. Ya la menos coseno de phi más 2 sobre coseno de phi por. Entonces, cuando rho es 1, entonces esto me queda menos e a la menos coseno de phi sobre coseno de phi más. Y entonces acá, bueno, saco el coseno. Me va a quedar la integral de e a la menor rho coseno de phi, que esa ya la hemos hecho, es menos e a la menos rho coseno de phi sobre coseno de phi entre 0 y 1. Y bueno, pues bueno, ya se me acabó el tiempo, pero bueno, entonces termino diciendo cuánto me da esa primera integral. La primera integral me da menos e a la menos coseno de phi sobre coseno de phi más 2 sobre coseno de phi por menos e a la menos coseno de phi sobre coseno de phi. Cuando rho vale 1, esto me queda, a ver, esto me queda. Esto me queda menos e a la menos coseno de phi sobre coseno de phi
en 0, eso es en 1, en 0. En 0, me da 0, creo. Bueno, entonces esto me da la integral, ¿no? Aquí es coseno al cuadrado. Y bueno, esto me da la integral. Dígame. Cuando evaluamos en 0, el numerador no queda siendo 1. Es ROI, cuando es ROI igual a 0, sí, sí tienes razón. Entonces acá me queda más 1 sobre coseno de phi. Listo. Bien, entonces esa sería la integral de la primera parte, ¿no? Entonces, es un poquito larga, pero bueno. Bueno, por ahí, bueno, está un poquito larga la integral, ¿no? Quizás, bueno, termino acá con esto, quizás podríamos intentarlo la próxima clase por cilíndricas, porque probablemente, ahora que lo miramos, probablemente por cilíndricas sea un poco más rápido. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Profe, en los parciales y eso, las integrales van a ser así. Podrían salir cosas así. Sin embargo, pues yo voy a decir esto y no lo voy a repetir. Ustedes tienen toda la información, todos los programas del mundo para poder hacer las integrales, así que pues ustedes tienen que buscar la mejor alternativa, ¿no? Bien, bueno muchachos, entonces dejamos ahí. Recuerden, el domingo vamos a reponer la clase, ¿listo? Entonces yo ahorita más tardecito les mando un mensaje para recordarles, ¿listo? Entonces, que estén bien, nos vemos el domingo. No, este sábado no hay quiz, Luis Carlos. Sí, la clase queda grabada, de todas maneras. Vamos a seguir con esta parte y hacer pues más ejercicios, básicamente esa es la idea de la clase, hacer más ejercicios. ¿Listo? Que estén bien.